La gran mayoría de las personas mayores de 60 años viven bajo una creencia sumamente peligrosa. Piensan que un accidente cerebrovascular, lo que en el ámbito médico llamamos un infarto cerebral o ataque cerebral, es un evento que llega de manera completamente repentina, como un rayo que cae en un día despejado. Tienen la idea de que un día te despiertas sintiéndote perfectamente bien, disfrutando de tu retiro, y al minuto siguiente tu independencia, tu capacidad de caminar, de abrazar a tus seres queridos o de pronunciar una sola frase coherente se desvanece para siempre, sin previo aviso. Yo misma solía ver las cosas de esa manera simplista durante mis primeros años en la Facultad de Medicina, atrapada en la frialdad de los libros de texto. Todo eso cambió radicalmente el día que tuve sentada frente a mí, en mi consulta de cardiogeriatría, a una mujer de 71 años. Ella comenzó a describirme, con una precisión tan escalofriante que todavía hoy me eriza la piel, exactamente lo que había sentido en su cuerpo la tarde anterior a su colapso. Mientras la escuchaba hablar, viendo las lágrimas correr por sus mejillas, choqué de frente con una realidad profundamente dolorosa. Ella había tenido todas las señales de advertencia en su sistema vascular. Cada una de ellas se había encendido con claridad. Sin embargo, nadie a su alrededor, ni ella misma, ni su hija con la que cenó esa última noche, ni el primer médico general que la examinó rápidamente al mediodía, supo descifrar el idioma secreto de sus arterias. Lo que esa mujer experimentó tiene un nombre sumamente específico en la neurología vascular de alta precisión. Lo que voy a revelarte hoy va a transformar para siempre la forma en que tú, tus padres o tus abuelos responden a estos microavisos silenciosos después de cruzar la barrera de los 60 años. Quédate conmigo, porque lo que estás por escuchar puede salvar una vida mañana mismo. Mi nombre es la doctora Adriana Salazar. Soy médica cardióloga con subespecialidad avanzada en geriatría, una hermosa y compleja disciplina que apasionadamente llamamos cardiogeriatría. He dedicado los últimos 15 años de mi trayectoria científica y clínica de forma exclusiva a proteger el músculo cardíaco y el delicado sistema vascular de los adultos mayores. A lo largo de esta década y media de práctica médica ininterrumpida, he analizado minuciosamente miles de electrocardiogramas, he interpretado complejos ecocardiogramas bidimensionales y he acompañado de la mano a cientos de familias en la toma de las decisiones más cruciales para asegurar su longevidad y su calidad de vida. Cada vez que me toca recibir en la sala de cuidados intensivos o en el área de emergencias un ataque cerebral ya establecido, un evento que en la mayoría de las ocasiones pudo haber sido prevenido por completo, me invade una mezcla muy profunda de frustración y tristeza. Siempre me hago exactamente la misma pregunta interna. ¿Por qué nadie se tomó el tiempo de enseñarle a esta persona a interpretar el mensaje de socorro que sus vasos sanguíneos le enviaron con tantas horas de anticipación? El cuerpo humano avisa. En casi el 90% de los casos de origen cardiovascular, el organismo emite alertas sumamente claras. El verdadero problema nunca ha sido la ausencia de la señal. El problema radica en que el sistema de salud tradicional jamás nos enseñó a hablar el idioma de nuestras arterias. Hoy, en este espacio de educación y prevención, voy a enseñarte a hablarlo con absoluta claridad diagnóstica. Te pido que prestes una atención máxima a cada sección de esta guía, porque cada pequeño matiz fisiológico que describiré a continuación es, literalmente, la línea delgada entre mantener una vida plena y autónoma o caer en la discapacidad permanente. Para comprender a fondo por qué un ataque cerebral avisa con tanta antelación, es indispensable que hagamos un viaje microscópico hacia el interior de los vasos que conducen el oxígeno y los nutrientes directos a tu cerebro. Necesitamos entender por qué el flujo de sangre en un adulto de 75 años no se comporta bajo las mismas leyes físicas ni mecánicas que el de un joven de 40 años. Imagina por un momento que las arterias que ascienden por tu cuello, las llamadas carótidas, junto con las arterias cerebrales que se ramifican dentro de tu cabeza, son un intrincado sistema de canales de riego de alta ingeniería. Durante más de 6 décadas, estos canales han transportado el agua vital necesaria para mantener verdes y florecientes los campos del pensamiento, de la memoria y del movimiento coordinado. Sin embargo, con el inevitable paso de los años, las paredes internas de estos canales no permanecen pulidas como al principio. Se van estrechando milímetro a milímetro debido a la acumulación silenciosa de colesterol, calcio y células inflamatorias, un proceso que en la clínica conocemos como la formación de placas de ateroma. La sangre continúa fluyendo, el cerebro sigue funcionando y tú te sientes aparentemente bien en tu día a día. Pero lo que no ves es que el margen de error hidráulico de tu cuerpo se ha reducido a su mínima expresión. Ante cualquier pequeña fluctuación en la demanda de oxígeno, ya sea por un aumento brusco de la presión arterial debido al estrés diario, un microcoágulo desprendido desde el corazón o un espasmo transitorio en la pared de la arteria,
Ese canal estrecho ya no cuenta con la elasticidad ni con el espacio libre que poseía en la juventud para compensar el déficit. La catástrofe vascular comienza a gestarse mucho antes de que se bloquee por completo el canal de riego. Aquello que la inmensa mayoría de la población general denomina un ataque cerebral repentino, fulminante o de mala suerte, en realidad, casi nunca ocurre de la nada. Es simplemente el punto de colapso final de un sistema de tuberías biológicas que llevaba meses, e incluso años, intentando compensar la falta de flujo en absoluto silencio, hasta que su capacidad amortiguadora llegó a su límite físico. Justo antes de que ocurra la obstrucción definitiva y devastadora, el cerebro emite señales desesperadas de auxilio. Son pequeñas interrupciones temporales en el flujo de sangre, microeventos isquémicos que el propio cuerpo intenta disolver y resolver de forma autónoma con los recursos que le quedan. En la neurología vascular moderna, a estos episodios los denominamos de manera formal como accidentes isquémicos transitorios, conocidos comúnmente por sus siglas como AIT. Estos eventos suelen ser extremadamente breves, durando apenas unos minutos o a veces simples segundos. Debido a que el flujo de sangre se restablece rápidamente de forma espontánea, los síntomas neurológicos se desvanecen por completo sin dejar una secuela visible inmediata. Es ahí donde radica la trampa mortal de esta patología. La persona afectada suele sonreír con alivio, suspira hondo y se dice a sí misma que solo fue una sensación extraña pero que, gracias a Dios, ya se le pasó por completo. Decide guardar silencio, no le comenta nada a su familia para no alarmar y, por supuesto, no acude a una sala de emergencias. Lo que esa persona ignora por completo es que ese microevento fue el ensayo general del desastre. Las estadísticas médicas mundiales nos muestran que casi la mitad de los pacientes que ingresan con un infarto cerebral grave experimentaron al menos un síntoma de alerta transitorio en las 24 horas previas. No es mala suerte, es un sistema de alarma que funcionó a la perfección pero que fue ignorado sistemáticamente por falta de conocimiento. El verdadero villano en esta historia de medicina geriátrica no es únicamente la acumulación física de grasa en las paredes arteriales, aunque sin duda es un factor fisiológico central que debemos tratar. El enemigo más peligroso, aquel que combato activamente todos los días en mi consulta y en mis conferencias, es la normalización social y familiar del síntoma vago en el adulto mayor. Vivimos inmersos en una cultura familiar que lleva décadas repitiendo de manera automática a nuestros padres y abuelos que el mareo constante al levantarse, la pérdida breve de memoria, la torpeza ocasional al sostener una taza de café, la dificultad pasajera para hilvanar una frase o un dolor de cabeza inusual son simplemente achaques normales de la vejez. Les decimos con ligereza que es normal porque ya tienen 70 u 80 años de edad. Permíteme ser categórica como especialista en cardiogeriatría. La pérdida súbita de una función neurológica, por más mínima o breve que parezca, jamás debe ser considerada normal, sin importar si el paciente tiene 60, 80 o 100 años de vida. Esta normalización condescendiente cuesta vidas todos los días y destruye la estructura de familias enteras. Casi la mitad de las personas que hoy se encuentran en una cama de hospital enfrentando las secuelas de un infarto cerebral grave sintieron que algo andaba mal el día anterior. No buscaron ayuda oportuna porque asumieron que no era nada serio, porque sintieron vergüenza de quejarse por una molestia pasajera o porque un familiar cercano en el hogar les dijo sin pensar, descansa un poco papá, seguro que solo es el cansancio o el cambio de clima. Hoy vamos a romper definitivamente esa cadena de negligencia involuntaria para sustituirla por una cultura de prevención activa. Antes de profundizar en la descripción detallada de estas señales silenciosas, tengo el deber ético y profesional de establecer un filtro de seguridad médica absoluto. No puedo continuar con esta explicación científica sin antes pedirte que te mires en un espejo o que observes con atención a la persona que está sentada a tu lado viendo esta pantalla. Si en este preciso instante tú, o tu ser querido, presentan una leve asimetría en el rostro, como si la comisura de la boca se desviara hacia un lado al intentar sonreír, si notas una debilidad repentina en un brazo o en una pierna que te impide mantenerlos elevados en el aire, o si experimentas dificultad para articular palabras sencillas o para comprender lo que te estoy diciendo, por favor, detén la reproducción de este audio de inmediato. No esperes a escuchar el final de esta charla, no busques más explicaciones en Internet. Llama urgentemente al número de emergencias de tu localidad o exige que te trasladen de inmediato al hospital más cercano que cuente con una unidad de ictus o ataque cerebral. En la medicina cardiovascular, el tiempo no es oro, el tiempo es cerebro. Por cada minuto que una arteria cerebral permanece obstruida por un coágulo, mueren de forma irreversible cerca de 2 millones de neuronas de alta especialización. Esto no es una metáfora de impacto ni una exageración académica, es una realidad biológica cuantificable en la sala de urgencias.
Si en este momento estás libre de síntomas activos y tu salud neurológica actual es estable, pero deseas aprender a reconocer los avisos sutiles previos porque tienes factores de riesgo como hipertensión arterial crónica, diabetes, colesterol elevado o antecedentes de arritmias, entonces este entrenamiento médico es el recurso más valioso que vas a recibir hoy. Quédate conmigo, mantén la concentración y tomemos notas juntos. Para entender la dimensión real de lo que estamos hablando, permíteme presentarte la historia de Don Mateo. Don Mateo tenía 75 años de edad cuando cruzó por primera vez la puerta de mi consultorio especializado. No vino por iniciativa propia, prácticamente fue traído por su hija Sofía, quien es una brillante fisioterapeuta y llevaba varias semanas observando cambios muy sutiles pero consistentes en la vitalidad y los movimientos de su padre. Don Mateo era un respetado profesor de literatura e historia universal ya jubilado. Era un hombre sumamente elocuente, estructurado y con una agudeza mental envidiable, que aún se daba el lujo de impartir clases de apoyo a jóvenes universitarios 2 tardes a la semana. Él solía decir que retirarse por completo de la enseñanza lo mataría mucho más rápido que cualquier patología del corazón. Don Mateo padecía de hipertensión arterial sistémica desde hacía más de una década, la cual se consideraba supuestamente controlada bajo el criterio de su médico de atención primaria, simplemente porque tomaba de forma disciplinada 2 fármacos antihipertensores todas las noches y porque en las rápidas tomas de presión que le realizaban en el consultorio cada 3 meses, las cifras se mantenían en rangos aparentemente aceptables. Sin embargo, nadie se había tomado la molestia de medir su presión arterial de manera continua en su propio hogar a diferentes horas del día, ni se le había solicitado un estudio de monitoreo de 24 horas para analizar su perfil de presión real. Don Mateo caminaba sobre una cuerda floja sin saberlo, y el primer aviso serio estaba a punto de presentarse en el lugar que él más amaba, su salón de clases. En la medicina de precisión, sabemos que las tomas esporádicas de presión en el consultorio médico son apenas una fotografía borrosa de un fenómeno que es dinámico, oscilante y vivo. No se había evaluado si la dosis y el horario de los medicamentos de Don Mateo eran suficientes para cubrir el periodo de máxima vulnerabilidad cardiovascular en el adulto mayor, las primeras horas de la mañana, justo entre las 6 y las 8 de la mañana. Durante esta ventana de tiempo crítica, el organismo humano experimenta un incremento fisiológico abrupto en los niveles de la hormona cortisol para prepararse para el despertar. Este aumento hormonal provoca una vasoconstricción periférica y una elevación natural de la presión arterial, justo en un momento en que el sistema cardiovascular ha estado en reposo absoluto durante horas y los mecanismos de compensación hemodinámica del adulto mayor reaccionan con una lentitud peligrosa. Si la medicación antihipertensiva se prescribe sin considerar esta cronobiología, el paciente queda completamente desprotegido frente a este pico de presión matutino, que es el disparador más común de rupturas de placas carotídeas y desprendimiento de microémbolos. Cuando me senté frente a don Mateo y comencé a indagar con paciencia sobre cómo se había sentido durante los 7 días anteriores a nuestra cita, él frunció el ceño con escepticismo y pronunció una frase que quedó grabada en mi memoria clínica: doctora, el martes por la tarde, mientras le explicaba a mis alumnos los pormenores de la Revolución Francesa, de repente mi mente se quedó en blanco y perdí por completo la palabra guillotina. Estuve cerca de 10 o 15 eternos segundos buscándola en mi cabeza, sin éxito. Sentí una impotencia extraña. Para salir del paso, me reí con los muchachos y les hice una broma sobre que la vejez me estaba pasando factura, pero por dentro me sentí muy asustado porque es una palabra que he pronunciado miles de veces en mi carrera docente. Esa simple confesión fue la llave maestra que destrabó todo el diagnóstico vascular. La primera señal de alerta vascular es, precisamente, esta pérdida transitoria de una palabra común o un nombre sumamente familiar en medio de una conversación cotidiana. No me refiero bajo ningún concepto al olvido benigno propio del envejecimiento saludable, como cuando no logras recordar el nombre de un actor secundario de una película que viste hace 20 años. Hablo de una interrupción súbita y desconcertante en la que, a mitad de una frase que pronuncias con total fluidez, una palabra de uso diario simplemente desaparece de tu mente de forma absoluta durante varios segundos. En la neurología vascular, este fenómeno se conoce formalmente como afasia transitoria. Ocurre debido a una obstrucción microvascular temporal en las arterias terminales que nutren directamente el área de Broca o el área de Wernicke, situadas por lo general en el hemisferio cerebral izquierdo, que es el dominante para el lenguaje en la gran mayoría de las personas. Cuando una placa de ateroma inestable en la arteria carótida libera un microémbolo, este viaja por el torrente sanguíneo hasta alojarse temporalmente en estos centros del lenguaje, interrumpiendo el flujo de oxígeno. El cerebro, en un esfuerzo desesperado por compensar, activa mecanismos de disolución natural del coágulo, logrando restablecer la circulación en un lapso de segundos, haciendo que la palabra regrese. Sin embargo, el aviso ya fue emitido,
Hay una fuente activa de coágulos en tus arterias principales. El criterio clínico de acción es el siguiente: si experimentas la pérdida súbita de una palabra de uso común a mitad de una frase, con una duración mayor a 30 segundos, o si este episodio se repite más de una vez en un lapso de 7 días, debes acudir a una valoración especializada con un neurólogo o cardiólogo ese mismo día. Si eres un paciente que ya toma medicamentos anticoagulantes debido a una arritmia como la fibrilación auricular, este síntoma es aún más crítico, pues sugiere que tu nivel de anticoagulación actual es insuficiente o que existe una placa carotidia ulcerada altamente inestable. No cometas el grave error de modificar tu dosis por cuenta propia, busca ayuda profesional de inmediato. La segunda señal es la aparición súbita de una sombra oscura o visión borrosa transitoria que afecta exclusivamente a un solo ojo. En la terminología médica especializada, denominamos a este cuadro como amaurosis fugax o ceguera monocular transitoria. Los pacientes que lo han experimentado lo describen de manera muy gráfica como la sensación de que una persiana gris o una cortina negra desciende lentamente sobre su campo visual de un solo ojo, nublando la vista de forma parcial o total durante lapsos que oscilan entre 10 segundos y un par de minutos, para luego disiparse de abajo hacia arriba de manera espontánea. Fisiológicamente, este alarmante síntoma se produce cuando la arteria oftálmica, que es la primera rama de la arteria carótida interna, sufre una oclusión temporal debido al paso de un émbolo de microcristales de colesterol proveniente de una placa carotidia enferma en el cuello. Debido a que el ojo y el cerebro comparten el mismo origen arterial principal, la amaurosis fugax es considerada en la cardiogeriatría como la señal más fidedigna y directa de una enfermedad carotidia severamente obstructiva. Las investigaciones clínicas publicadas en prestigiosas revistas internacionales revelan que hasta un 34% de los pacientes que experimentan episodios de amaurosis fugax de forma repetida y no reciben un tratamiento médico o quirúrgico oportuno terminan sufriendo un infarto cerebral masivo en los siguientes 12 meses. El protocolo clínico para esta señal es estricto e innegociable. Cualquier pérdida visual de inicio súbito en un solo ojo, sin importar si dura solo 10 segundos y se recupera al 100%. Debe ser evaluada en una sala de urgencias como una emergencia vascular activa. No es cansancio visual, no es una migraña ordinaria, es tu arteria carótida avisándote que está liberando proyectiles directos hacia tu cerebro. La tercera señal es el desarrollo de un dolor de cabeza inusual, de inicio reciente y con un comportamiento atípico. Como especialista, debo ser sumamente responsable en este punto. No pretendo alarmar a nadie con cualquier dolor de cabeza común, ya que las cefaleas tensionales o por problemas cervicales son sumamente frecuentes en los adultos mayores. El tipo de dolor de cabeza que enciende todas las alarmas rojas posee 3 características clínicas muy específicas que debes aprender a identificar de inmediato. Primero, es un dolor que se siente completamente diferente a cualquier cefalea previa que hayas experimentado en tu vida. Segundo, su aparición es súbita, de intensidad moderada a severa y con un carácter predominantemente sordo u opresivo. Y tercero, se presenta acompañado de al menos un síntoma neurológico menor que el paciente suele ignorar, como una leve inestabilidad al dar pasos o una sutil sensación de hormigueo en el rostro. Este dolor tiene su origen en la activación de los receptores de dolor que recubren las paredes musculares de las arterias cerebrales, los cuales se activan ante cambios drásticos en la tensión de la pared del vaso causados por una obstrucción parcial, un vasoespasmo o un pico hipertensivo severo. Para proteger a mis pacientes de alto riesgo, les exijo implementar una estrategia de monitorización en casa que llamo la regla del diario de presión matutina. Consiste en medir la presión arterial de forma estricta durante los primeros 7 días de cada mes en 2 momentos específicos. La primera toma debe realizarse a las 6:30 de la mañana, inmediatamente al despertar, aún acostado en la cama y antes de tomar cualquier medicamento o ingerir alimentos. La segunda toma se realiza exactamente 30 minutos después, tras haberse puesto de pie y haber iniciado sus actividades habituales. Si la diferencia entre ambas tomas muestra de manera consistente una elevación mayor a 25 milímetros de mercurio en la presión sistólica, o si esta fluctuación coincide con la aparición del dolor de cabeza inusual antes descrito, estamos ante un perfil de altísima inestabilidad vascular que multiplica el riesgo de un ataque cerebral en las horas subsiguientes. Parte 12. Señal 4. Debilidad de extremidades y la prueba de pronación en 10 segundos. La cuarta señal es la debilidad motora o la torpeza transitoria localizada en un brazo, una pierna o en una mitad completa del cuerpo. Esto no se parece en nada a un calambre muscular ordinario ni al entumecimiento pasajero que experimentas cuando te quedas dormido apoyando todo el peso de tu cuerpo sobre un brazo. Hablo de una pérdida real de la fuerza muscular o de la motricidad fina que dura apenas unos minutos. Por ejemplo, que de repente te resulte imposible sostener una taza de café,
que el bolígrafo con el que escribes se deslice inexplicablemente de tus dedos, o que sientas que una de tus piernas arrastra levemente al caminar, recuperando la normalidad total poco tiempo después. Para evaluar esta sutil pero peligrosa señal en el hogar, los neurólogos vasculares utilizamos una herramienta diagnóstica sumamente sencilla pero de altísima sensibilidad llamada la prueba de pronación o test de deriva pronadora. Si sospechas que tú o un familiar está experimentando esta debilidad transitoria, pídele que extienda ambos brazos directamente hacia el frente a la altura de los hombros, con las palmas de las manos mirando completamente hacia arriba, hacia el techo. Luego, indícale que cierre los ojos con firmeza y que mantenga esa posición de forma estática durante 10 segundos cronometrados. Si existe una falta de flujo sanguíneo en la corteza motora del cerebro, el brazo del lado afectado comenzará de manera involuntaria a debilitarse, haciendo que la palma de la mano rote hacia adentro, adoptando una posición de pronación, y que el brazo descienda lentamente de nivel en comparación con el brazo sano. Esta prueba es un indicador clínico sumamente precoz de un accidente isquémico transitorio motor y, si resulta positiva, exige la evaluación inmediata en un centro hospitalario. La quinta señal, y que constituye una de las adiciones médicas más críticas que debemos incorporar al conocimiento general, es la pérdida súbita del equilibrio o inestabilidad severa al caminar, acompañada de un vértigo central inusual que no tiene relación alguna con los cambios de posición al levantarse. A diferencia de los mareos comunes causados por problemas del oído interno o por hipotensión ortostática al ponerse de pie rápidamente, el mareo de origen vascular se describe como una sensación súbita de inestabilidad en la que el paciente siente que el suelo se inclina o que su propio cuerpo es empujado con fuerza hacia un lado específico, impidiéndole mantener una trayectoria recta al caminar. Fisiológicamente, este síntoma traduce una interrupción transitoria en el flujo de sangre de la circulación cerebral posterior, específicamente en el territorio de las arterias vertebrales, la arteria basilar o las ramas arteriales que nutren directamente al cerebelo, que es el gran centro de control del equilibrio y la coordinación de nuestro cuerpo. Los adultos mayores y sus familias suelen desestimar por completo esta inestabilidad, justificándola bajo la excusa de que ya está viejito, está perdiendo la agilidad o simplemente tropezó con un desnivel de la alfombra. Para desenmascarar este síntoma de forma objetiva en el hogar, implementamos una prueba diagnóstica clásica de la neurología clínica llamada la prueba de la marcha en tándem o paseo en tándem. Consiste en solicitarle a la persona que intente caminar en línea recta dando un mínimo de 5 pasos consecutivos colocando el talón de un pie directamente en contacto con la punta del pie contrario, como si estuviera caminando sobre una línea estrecha, manteniendo siempre un punto de apoyo o la supervisión cercana de un familiar para evitar caídas. Un adulto mayor con un sistema de equilibrio saludable y flujo cerebeloso conservado debe ser capaz de realizar esta maniobra con relativa estabilidad. Si, por el contrario, al realizar el primero o segundo paso el paciente pierde el equilibrio de manera abrupta, experimenta una desviación lateral forzada o es incapaz de alinear los pies, estamos ante una sospecha diagnóstica de isquemia vertebrobasilar inminente, un cuadro de altísima peligrosidad que requiere atención médica de inmediato. Querida comunidad de salud, el verdadero enemigo que debemos combatir sin descanso no es la fatalidad del destino ni el paso inevitable de los años, sino nuestra propia tendencia a normalizar lo que el cuerpo nos grita en silencio. Don Mateo se salvó de una discapacidad neurológica devastadora no por un milagro médico de último minuto, sino porque su hija Sofía se negó a normalizar lo que otros consideraban simple envejecimiento y porque juntos logramos intervenir a tiempo sobre sus arterias enfermas antes de que el daño fuera irreversible. Te hago un llamado desde lo más profundo de mi vocación médica. Si esta información te ha abierto los ojos, si has aprendido hoy algo que desconocías por completo sobre el idioma de tus arterias, no guardes este conocimiento solo para ti. El conocimiento médico que se queda archivado en un solo dispositivo no cumple su sagrado propósito de salvar vidas. Te pido que utilices este preciso instante para compartir el enlace de este audio directamente en tus grupos familiares de comunicación, especialmente con aquellos seres queridos que ya han cruzado la barrera de los 60 años de edad, o con los hijos y nietos que están a cargo de su cuidado diario. Una simple acción de compartir, realizada hoy a tiempo, puede ser el factor decisivo que salve a tu padre, a tu madre o a tu pareja de un ataque cerebral devastador el día de mañana. No dejes que la normalización gane la batalla. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo entrenamientos de cardiogeriatría de alta precisión, activa las notificaciones y déjame tus dudas o tu experiencia en los comentarios. Me comprometo a leerlos personalmente para seguir construyendo juntos una comunidad de longevidad saludable y protegida. Mantén tus arterias sanas y tu mente alerta. Nos vemos en nuestro próximo espacio de educación médica.